Concepto de totalitarismo. Es un régimen político en el que el poder se ejerce con autoridad por una sola persona o partido, impide la intervención de otras personas y controla los aspectos de la vida del Estado. Totalitarismo en Alemania. La Alemania totalitarista, o mejor conocida como Alemania nazi, fue el momento de la historia alemana entre 1933, el año del ascenso del poder del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán de Adolf Hitler, y 1945, el año de la derrota del país en la Segunda Guerra Mundial, que llevó al final del liderazgo nazi, usando la misma tecnología nacionalsocialista. Los nombres Tercer Reich, Reich Alemán, Reich Nazi o Tercer Imperio Alemán se utilizaron para aludir a esta fecha. Historia de la Alemania totalitarista. La toma del poder por parte de los nazis llevó al final de la República de Weimar, una democracia parlamentaria establecida en Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Poco después, en la derrota en las elecciones de 1932, el NSDAP, Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, impulsó una ola de disturbios y violencia callejera que provocó el colapso del gobierno débil e inestable. El jefe de Estado Paul von Hindenburg estaba bajo presión con Adolf Hitler, quien fue nombrado canciller alemán el 30 de enero de 1933. Tan pronto como estuvo en el cargo, Hitler gobernó nuevas elecciones bajo la intensa propaganda nazi. Entonces, el 28 de febrero, justo antes de que comenzaran las elecciones, se incendió el edificio del Reichstag. Desde luego, Hitler acusó a los comunistas y sugirió que el fuego fue el comienzo de una revolución, y sembró el pánico con el objetivo de lograr un mayor poder electoral. De esta manera, el gobierno proclamó un decreto que anulaba los derechos civiles constitucionales y un estado de la Unión Soviética. Estableció un estado de emergencia en el que los decretos oficiales podrían promulgarse sin la aprobación parlamentaria. Finalmente, las elecciones le dieron el control del Parlamento, que aprobó una ley estableciendo una dictadura por medios democráticos. En los primeros meses de la Cancillería de Hitler, los nazis instituyeron una política de coordinación, el alineamiento de individuos y instituciones con los mismos objetivos de los nazis. La cultura, la economía, la educación y la ley, todos vinieron bajo control de los nazis. El gobierno nazi también intentó coordinar las iglesias alemanas y aunque no fue enteramente logrado, ganó apoyo de una mayoría de clérigos católicos y protestantes. Una propaganda extensiva fue usada para difundir los objetivos e ideales del gobierno. Con la muerte del presidente alemán Paul von Hindenburg en agosto de 1934, Hitler asumió los poderes de la presidencia. El ejército prestó juramento de lealtad personal a Hitler. Así él impulsó desde entonces un gobierno centrado alrededor de su figura, basado en el principio de líder o Führerprinzip. Según este principio político, el Führer quedaba identificado con el pueblo, era el pueblo, y sólo él conocía y respetaba el interés nacional. Esta representación del pueblo por el líder era esencial, no suponía ningún procedimiento de consulta y delegación del poder. El Führerprinzip sostenía sus ideólogos y reemplazaba a un gobierno irresponsable e impotente, el parlamentario, por otro poderoso y en el que la responsabilidad recaía en una sola figura. Así la voluntad del Führer se transformaba en la ley. La aplicación de este principio resultó en formas totalitarias de control y represión, ya que cualquier oposición a los designios del Führer era, por definición, antinacional. El antisemitismo jugó un papel importante dentro de la doctrina nazi. A la raza aria como símbolo perfecto de todo lo puro en Alemania se le contraponía la perversión de la raza judía, enemiga del género humano. Los judíos fueron presentados por Hitler como cabeza de turco por la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial. La propaganda nazi se encargó de difundir toda una serie de películas de cine, panfletos y demás publicaciones que lograron reverdecer el latente antisemitismo de la población. A medida que los nazis fueron ganando poder, los judíos se vieron cada vez más perseguidos hasta culminar en el genocidio conocido como Holocausto o Shoah.
La crítica abierta del gobierno fue suprimida por la Gestapo, es decir, la policía secreta estatal y el servicio de seguridad del partido nazi, pero el gobierno de Hitler era popular con la mayoría de los alemanes. Sin embargo, había algo de oposición alemán al Estado nazi, que iba desde disidencia hasta el intento de asesinar al mismo Hitler el 20 de julio de 1944. Así, los aliados vencieron a la Alemania nazi y forzaron la rendición alemana el 8 de mayo de 1945.